buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que nos estén viendo. Muchas gracias por estar aquí de vuelta una vez más con nosotros en su podcast favorito, La Historia en Juego. El día de hoy, como siempre, vamos a empezar recordando las reglas del juego porque son muy importantes. Entonces, bueno, como sabrán, estamos abiertos a la diversidad de opiniones, a platicar acerca de todo un poco, pero siempre con respeto. Y pues, a pesar de que haya ideas contrastantes, no pasa nada, las podemos discutir, pero siempre con respeto, sin groserías. De otra manera, nuestros comentarios serán borrados. Pero bueno, como siempre, yo soy Bere, estaré aquí acompañándolos el día de hoy y pues guiándolos un poquito para saber pues qué vamos a platicar el día de hoy. Me acompañan el día de hoy Yair, que es también aquí nuestro reconocido comunicólogo y opinador experto de estos temas mundialistas. Así es. Y el día de hoy tenemos también por aquí a Alexis. Hoy sí está Alexis, se los presentamos ahora sí con toda la actitud. Alexis viene aquí a unirse con sus comentarios contrastantes, a discutir un poquito acerca de estos temas mundialistas y a compartirles pues aquí las opiniones de temas relevantes hacia los derechos humanos y hacia esta parte de la otra cara del deporte como nunca la han visto. Y bueno, como ya sabrán, porque hace un capítulo lo tuvimos aquí de invitado, nuevamente hoy nos acompaña Antonio Guisa, estudiante de Administración de Empresas Turísticas y nuestro experto historiador que va a venir aquí a discutir hoy. Entonces, bueno, el día de hoy, ¿por qué no viajamos muchos años al pasado? A uno de los primeros mundiales que tuvimos y uno también, pues muy peculiar, diría yo, muy peculiar, donde aquí, más que la parte de la violencia, yo creo que fue la propaganda lo que sonó. Digo, nada nuevo, ¿no? Yo creo que si hablamos de propaganda podríamos bien pensar que es hasta México, ¿no? Sí, pues sí. La verdad. Pero bueno, ¿de qué mundial creen que vamos a hablar el día de hoy? ¿Fascismo le suena? Interesante. Vaya. Yo pensé que estábamos hablando de Qatar. No, ese ya fue. No, ya fue, ya. Qatar ya fue. Pues bueno, el día de hoy estamos aquí pues para platicar un poquito justo de Italia fascista, el segundo mundial que hubo en la historia. La verdad es que pues era una temporada muy distinta a la actual. O sea, las reglas no eran las mismas, apenas estaba dándole forma a todo lo que en la actualidad iba a ser el mundial, pero a pesar de ello, pues ya era un contexto tenso, digamos. La verdad es que poquito antes de la guerra, ¿no? Sí. Poquito antes. Poquito. Y poquito después de una crisis. También. Pero bueno, aquí lo relevante es sobre todo el famosísimo y conocido nombre Mussolini. Benito. Grande Benito. No dudó ni un segundo en que el mundial fuera parte de Italia y pues lo usó así, como propaganda, rico. Bueno, a ver, platícanos, ¿qué pasó en Italia en esta temporada? En esta temporada, bueno, primero que nada hay que pues dar el contexto, ¿no? Como dicen, era la época de Benito Mussolini, era el movimiento fascista. 1934. 1934, pero pues este movimiento empezó desde 1922, ¿no? Junto con Benito Mussolini al mando. Y pues la idea de Benito era recuperar la grandeza de Italia, ¿no? El poner como cuando era Roma, esa era su idea, volver a Italia el más grande de todos los tiempos. La nueva Roma, ¿no? La nueva Roma. Porque uno de los planes como políticos de Mussolini era de que aItalia se le viera como grande, poderoso, una potencia grande ante el mundo. Después de la Primera Guerra Mundial. Claro. Y pues para esto iba a usar todos los medios que tuviera disponibles, uno de ellos pues el mundial, ¿no? Que se venía después del primer mundial, que fue en 1930 en Uruguay, y pues tuvo que aprovechar el auge, ¿no? Que vieron que sí era algo importante, que tuvo la visión, hasta eso tuvo la visión, de que sí fue un éxito, y dijo, el segundo tiene que ser mío, y lo tengo que utilizar a mi favor. Sí, claro. Entonces, esto fue algo que partió un paradigma, ¿no? Hacia los siguientes mundiales. Claro. Y también como en sus épocas también había de que
Italia usó árbitros o compró árbitros, entonces también fue como un tema muy político Bueno, y más que social comprar en esto. árbitros, híjole. Se Sí. habla de que estaban amenazados más que comprados. Sí, Bueno, pero no solo los árbitros. Los Fue jugadores. exacto, estuvo registrado incluso como Mussolini les decía, o ganas o... Pero incluso se habla de que hubo jugadores que eran nacionalizados, ¿no? Que su primer mundial lo jugaron con Argentina, pero como tenían descendencia italiana, pues podían jugar para Italia, ¿no? sí, Y claro. su segundo mundial en 1934 lo jugaron para ellos. Y su justificación fue, si pueden morir por Italia, pues también pueden jugar por Italia, ¿no? Y Entonces, sospechoso que gana Italia, ¿no? Después de tanta Sospechoso. presión. Pero antes Después de de- tanta Bueno. presión que hubo. Perdón, antes de eso, o sea, también entiendo que para que Italia pudiera jugar en su propia sede tuvo que competir, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? O sea, es correcto. De hecho, vamos retomando un poco de cómo iniciaron los mundiales. Ajá. Ok. Entonces, en 1930 se invitaron a las elecciones quienes quisieran participar Ujú. y se habla de que hubo un boicot, ¿no? De parte de Europa o que no llegaron y que solo participaron 2, 3 selecciones europeas y se jugó en Uruguay, ¿no? Este mundial. El segundo mundial ya hubo como una preselección de que vamos a invitar a ciertos países, pero tienen que jugar contra ellos para poder participar. Pero muy poquitos, ¿no? Eran 16 selecciones. Fueron o sea, 16 selecciones. De hecho, Argentina no quería ir al mundial. Nadie de Sudamérica ni de América querían no. participar por el mismo boicot que hubo 4 años antes, ¿no? De que Uruguay incluso no participó y eso que era la campeona. O apenas si fue Brasil, Argentina y Estados Unidos. Que Estados Unidos se habla de que Mussolini los hizo ir para mostrar su poder. Pues Sí, sí. claro. Y también un tema, no sé, importante económico, también venían de la Gran Depresión, ¿no? Entonces también venían como de esa economía un poquito débil, pero ellos querían hacerlo como que más fuerte, ¿no? De que nosotros aquí somos los que mandamos. Sí, sí. Sí. Claro, pero digo, claramente a lo mejor para Italia parecía una cosa muy conveniente, pero hay que ser bien honestos de que en ese momento la lira estaba sobrevaluada, o sea, venían precisamente de la crisis económica y yo creo que, o sea, esa decisión, obviamente en el sentido político, pues claro que era conveniente, ¿no? Pues la propaganda nunca sobra, pero en sentido económico sí fue complicado, o sea, porque las exportaciones eran muy bajas, la economía de Italia estaba en los suelos, o sea, y pues volvemos al mismo punto de siempre. La sede es quien paga los platos rotos. Entonces, la verdad es que yo creo que este mundial fue donde tal vez las crisis comenzaron, porque a lo mejor en Uruguay era una cosa pues todavía más tranquila el primero, pero de ahí el caos empezó con Italia. Sí, completamente. A pesar del gran desfase económico que hubo, híjole, yo creo que aquí la parte más intensa tuvo que ver con las exigencias de Mussolini, porque completamente él quería demostrar que Italia era supremo. Poderoso. Y yo creo que aquí, o sea, lo más notorio fue tal cual los cuartos de final. Y España fue quien se llevó toda la violencia y el desgaste que Italia traía, porque como ya habíamos mencionado, Mussolini los tenía amenazados así de que el cuellito, ¿eh? Entonces, pues se mencionó y fue muy reconocido que los árbitros amenazados aceptaron de todo un poco y que los pobres españoles violentados sí acabaron. Sí, se habla de que en el partido de cuartos de final de España contra Italia, pues hubo violencia excesiva en el partido, entonces al momento de que se acaba este partido empatan 1-1 y como no existían los penales, decidieron realizar otro partido. Okay. Y al momento de realizarse este partido se habla de que España ya llegaba con 5 o 7 bajas, más o menos aproximadamente, del equipo que había jugado al principio, entonces muchos suplentes. La violencia estuvo cañón ahí, pues el árbitro no hizo nada, no dijo nada porque calladito estaba mejor que... Estaba más seguro de que Mussolini no le hacía nada. Y nótense las similitudes con el de Qatar, como siempre los derechos humanos, Sí. pisoteados como siempre. Pero Claro. No, y sobre todo también vamos a hablar de cómo Mussolini usó este mundial, este evento, como propaganda, porque no era algo de Italia, no. Generó propaganda impresa, generó
películas, o sea, cuestiones cinematográficas, pero no solo para Italia, para todos los países, para demostrar que Italia era suprema, que Italia era lo máximo. Y pues claro que esto se vio reflejado en que Italia llegó al Mundial y lo ganó, que diga la final y la ganó. No, y aparte que también hubo censura en la radio, en televisión, en la cultura, en la prensa, en periódico, que era en ese tiempo pues más visto. Sí, la prensa impresa. Ajá. Entonces sí hubo como más censura, que no llegaba tantos datos como al mundo, sino más bien fue como también nacional. Sí, completamente. Y entonces, como conclusión de este mundial, podemos decir que Italia solo podía ganar o ganar. Porque si no... Cuello. Y no solo a los jugadores, sino a todo el que se pusiera enfrente de Italia. Bueno, pero a ver, en esta parte de la final entonces, pues se habló mucho de un caso específico de un árbitro, ¿no? Sí, se habló del árbitro sueco Iván Klein, que se dice que tenía una relación cercana a Mussolini y también, ¿no? Estaba bajo amenazas de que pues tenía que arbitrar la semifinal y la final, ¿no? Esto para darle el beneficio a Italia. Incluso en la final se habla que, bueno, no se habla, pasó que iba perdiendo Italia 1-0 y en el segundo tiempo empezó a haber más patadas de la parte de Italia y lograron meter 2 goles y dar la vuelta, ¿no? Entonces, así ganaron su primer mundial y con toda esta controversia acerca del fascismo, de Mussolini, con la presión para que Italia fuera mucha manipulación. Y a todo esto sí le sirvió su... como propaganda, o sea, la usó como propaganda y se sabe, pero ¿sí le sirvió? ¿Le salió la jugada o no tanto? Pues sí y no. Poquitos años, porque posteriormente existió una persona que echó, creo que todo esto atrás. Se queda corto Mussolini, pero bueno, no es bueno, el tema. Pero pues yo creo que sí, o sea, yo creo que justamente ese fue la gran consecuencia de este mundial. La realidad es que de alguna manera, pues sí generó la aceptación. O sea, la verdad es que su propaganda y su estrategia, tal vez no por tanto tiempo, pero por lo menos durante la temporada, justo lo que ayudó fue a reforzar la aceptación del fascismo y a fortalecer estos movimientos que después derivaron en la conocida Segunda Guerra Mundial y demás cuestiones, porque pues las ideologías del fascismo y del nazismo iban muy de la mano. Hitler finalmente también ya estaba en el poder. Entonces, la verdad es que yo sí considero que este mundial fue extremadamente importante a nivel histórico, tal vez no por la parte de los derechos humanos, pero sí porque fue el desencadenante hacia una de las mayores violaciones de derechos humanos, que precisamente eran estos dos movimientos que cobraron vidas, cobraron humanidad, ocasionaron incluso que se perdieran ciertos eventos deportivos también más adelante, incluyendo mundiales, porque precisamente yo creo que este mundial dio la pauta. Así es. Entonces, pues sí. La realidad es que este mundial fue muy importante. ¿Tienes alguna conclusión que nos quieras compartir de este mundial? Podemos decir que este fue de los primeros mundiales robados. Pues sí, ahí empezó todo. Ahí, si decimos que esto es moderno y que se utilizó como propaganda, creo que fue la inspiración para mundiales posteriores, como dice aquí Berenice. Sí. Incluso Rusia, Qatar y algunos otros mundiales. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Tony. Y pues para ustedes, amigos, no se olviden que estamos aquí en punto de las 7 de la noche, lunes, miércoles y viernes, acompañándolos. Somos La Historia en Juego. Yo soy Bere. Yair. Alexis. Y esperamos que hayan disfrutado este capítulo. Déjanos en comentarios sus dudas, sus comentarios, cualquier cosa que nos quieran compartir. Si saben algún otro dato curioso de Italia fascista, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @la_historia en juego. Ahí también estaremos respondiendo sus comentarios, sus preguntas. No se pierdan las dinámicas que vamos a estarles compartiendo. Y les agradecemos por estar aquí. Suscríbanse, píquenle a la campanita, notificaciones, no se pierdan la comunidad que estamos armando aquí en YouTube y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.